¿Cómo están amigos? Ya estamos con un invitado distinto, de lujo. Luis Horna, un tenista laureado, ¿no? Con los laureles deportivos, decenas de títulos, ha estado entre los 40 primeros del ranking mundial del tenis y vamos a hablar con él. Bueno, primero lo saludamos. Gracias, Lucho, por estar con nosotros acá en Epicentro. Mil Hola gracias. René, ¿cómo estás? Un gusto, un placer también poder conocerte y bueno, aquí estamos para hablar de algo que nos gusta tanto, que es el tenis, ¿no? Así es. Igualmente, Lucho. Yo le dije, lo llamé a Lucho Horna y le dije, mira, yo no sé jugar ni una pizca de tenis, ¿no? Pero me volví fanático del tenis a partir de Andrea Agassi, la rivalidad con Nadal, perdón, con Sampras, y después me volví fanático de Nadal y me volví fanático de Federer y de Djokovic, y también veía a Lucho Horna jugar, ¿no? Le ganó una vez a Federer, y vamos a hablar de eso después, pero lo convencí y él tuvo la amabilidad de darme la entrevista porque íbamos a conversar de lo que significa en ese mundo tan competitivo del tenis, que hayan convivido los tres mejores tenistas de todos los tiempos, ¿no? O sea, se habla mucho de John Borg, se habla mucho de Jimmy Connors, de Sampras, de Agassi, se habla mucho de McEnroe, etcétera, pero todos ellos han sido, disculpe el término, corrígeme si me equivoco, pulverizados en récords por el llamado Big Three. Lucho, lo que hemos vivido y hemos recordado ahora con el retiro de Federer es algo que no se ha visto en ningún otro deporte. Ayúdanos a dimensionar lo que hemos vivido, por favor. Sí, es muy difícil, casi imposible, que durante una generación, primero que ha sido extremadamente longeva para un deporte como es el tenis, estamos hablando de una generación que ha durado, esto ha empezado alrededor del 2003, 2004 y estamos 2022, o sea, ha durado casi 20 años en competencia, éxitos, títulos y dominio del circuito entre estos tres jugadores que creo no se ha repetido, o sea, solo puedo imaginar algo similar en el dominio que tuvo Jack Nicklaus en el golf, Tiger Woods en su momento en el golf también, pero que eran uno solo y que O se Kelly iban, Slater, Kelly Slater en el o, surfing, o pero Kelly uno Slater en solo, el surfing, que fue, y que fueron 8 o 9 años también los sí, de y Kelly uno Slater en solo. el surf, y uno solo. Entonces, que puedas dimensionar esto y convivir con tres jugadores que entre los tres han pulverizado, como tú dices, todos los récords, y estamos hablando solo de lo deportivo, es algo muy difícil. Si a esto le sumas que a mi modo de ver, y aquí voy a chocar probablemente con un grupo grande de fanáticos de Djokovic, dos de ellos han trascendido no en lo deportivo, sino en lo comercial, marquetero y lo que pueda representar la imagen como de Rafael Nadal y Roger Federer a un deporte como el tenis, y con un condimento adicional que es el de Djokovic, pero creo que en ese sentido, off the court, fuera de la cancha, Djokovic no tiene la dimensión que tienen estos dos jugadores. Eh, eh, lo hace muchísimo más complicado. Y tú has mencionado, sabemos, y los comparamos con la generación de McEnroe, de Borg, eh, te puedes ir un poquito más adelante, después viene, bueno, Connors, Lendl, Boris Becker, Stefan Edberg, que eran monstruos en el tenis y que la imagen de estos jugadores pasaron de ser superestrellas, la época de Borg, McEnroe, jugadores que jugaban al tenis y que salían de noche y que estaban en, no, o sea, que tenían una vida medio desordenada, que era lo que se hacía en esa época, ojo, no digo que era algo raro, ¿no? En esa época se vivía el tenis de esa manera, Yannick Noah, eran rockstars realmente, O después a Agassi, profesionalizar, Agassi un poco después, ¿no? claro. Después esto se profesionalizó a raíz de la llegada de Lendl, que era un jugador que traía todo el tema físico y hacía demandas de tener una cinta en el cuarto, una bicicleta, porque él entrenaba en las madrugadas y rompió todo este esquema que había antes. Después Becker Edberg, luego entra Sampras Agassi en las décadas de los principios de los 90, si no me equivoco, con un Sampras totalmente calmado, hasta por algunos momentos te podía llegar a parecer aburrido, con la dupla de Agassi, que era todo lo contrario, totalmente extravagante,
desde su vestimenta hasta su forma de ser, cómo actuaba dentro y fuera de la cancha, y que esa generación fue la que llevó al tenis a un tema comercial muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Apalancados por las marcas que estaban con ellos y que metían muchísimo dinero en la promoción del deporte. A finales de los 90, René, cuando se retira Sampras, o principios del 2000, y queda medio Agassi, pero ya con un calendario mucho más reducido, hay un hueco generacional bien fuerte en el que Guga toma la batuta, luego Hewitt o viceversa, no me acuerdo si fue Hewitt primero y después Guga Kurten, en el que el tenis en sí entró en una etapa comercial muy golpeada, muy fuerte. Porque claro, salíamos de esta imagen de Sampras Agassi, que en ese momento se decía es imposible que nazcan otros Sampras y otros Agassis en temas de comercial, en temas de marketing, en temas de llegar al público, de que puedan llegar al mercado asiático. Y bueno, fueron 4 o 5 años muy duros, que el tenis perdió muchos auspicios. Y después nace Federer, 2000, finales del 2003, principios del 2004, y la evolución que tuvo Federer en 2 años fue algo extremadamente explosivo. Yo lo viví en primera fila, digamos, jugando ese año, esa época en el circuito grande, y cómo evolucionó, no en lo tenístico, porque lo tenístico ya lo sabe todo el mundo, pero en su imagen, en lo que representaba el tenis, en cómo llegaba la gente, que puso al tenis nuevamente en la órbita, y ahí es cuando el tenis explota totalmente. Y bueno, obviamente después la llegada de Nadal a los años después, esto pues creció como un tsunami, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno ve, ¿no? Federer, yo me acuerdo, ¿te acuerdas del Beco? Sí, claro, cómo no me voy a acordar Claro, del Beco. claro. Yo me acuerdo al Beco diciendo, bueno, tenemos frente a nosotros al mejor jugador de todos los tiempos, todo indica de todos los tiempos, ya lo decía, ¿no? Miren cómo arrolla a los rivales, ¿no? Y de repente sale Nadal, ¿no? De repente sale Nadal que comienza a ganar bien chivolo, ¿no? Como Alcaraz ahora, Grand Slams, Roland Garros, eh, y de pronto hay un encuentro, creo que es Wimbledon, no sé cuál, de los Grand Slams, en que Federer termina llorando, ¿no? Australia, Australian Australia, Open. ¿no? Termina llorando, o sea, porque estaba acostumbrado, le habían dicho de chiquito, tú eres lo mejor, vas a ser lo mejor, y de repente le nace un competidor que lo termina haciendo llorar por no poder arrollarlo a él también, a Nadal, ¿no? Eso es un punto de quiebre, ¿no? Antes de que llegue Sí, Djokovic, que estaba todavía segundo. sí, Djokovic ahí todavía no aparecía mucho en la figura. Claro, Nadal fue el jugador que le rompe el dominio a Federer desde el primer partido en el que juegan, porque en su primer enfrentamiento fue en Miami, en el Miami Open, no me acuerdo exactamente qué año, bastante antes que esa final de Grand Slam de Australia que tú mencionas, y ya Nadal en su primer enfrentamiento, si no me equivoco, le gana, y en el segundo pierde con match points o algo así. Entonces, claro, entró esta nueva figura de explosiva, totalmente diferente a su estilo, zurdo, español, ¿no? Con sangre más caliente, contra un suizo que era todo lo clásico, el arte del tenis, y claro, le rompe el esquema, pero le rompe el esquema que creo yo que al final ambos le dan vuelta a la situación y termina siendo esa rivalidad, la rivalidad más grande de la historia del tenis, y que le ha hecho muchísimo bien al tenis. Y yo estoy seguro, René, que, que sin Nadal, Federer no sería lo que es, y sin Federer, Nadal no sería lo que es. Y por ende, Djokovic no es o sea, no, lo mismo, ¿no? O sea, es algo que se repite, es un patrón que se va a repetir. Eh, y bueno, al final lo que nos queda a nosotros es haber sido pues espectadores de algo histórico en el tenis y en el deporte mundial, porque nuevamente esto no se va a repetir. Phelps, otro caso, nunca tuvo alguien que lo empuje, era él mismo que se empujaba a ser mejor. Bolt, lo mismo, ¿me entiendes? Dominaban a tal nivel en el que eran ellos solos, digamos, obviamente con todo lo que eso implica, sin quitar ningún tipo de mérito, porque eran animales de lo mental y de lo Claro, físico, o sea, pero ellos sí tenían eso, ¿no? Esa competencia entre los tres de ver quién gana más, tanto así que al día de hoy estás en 20, 21, 22, si no me equivoco, de Grand Slams, sí. y eso sí apostaría mi vida de que va a ser muy difícil de que se repita 3 con esa cantidad de Grand Slams en la misma generación, lo veo físicamente imposible. O sea, es un fenómeno. Hemos sido súper afortunados de vivir esta situación realmente excepcional, atípica, extraordinaria.
Sí, no me cabe ninguna duda. Yo ahora, claro, lo veo muy desde afuera y a veces no puedo dimensionar el hecho de haber compartido con esos tres jugadores. A mí me tocó jugar con los tres. O sea, he compartido cancha con los tres, con Federer y con Nadal, en escenarios inmejorables. O sea, con Nadal jugué en el Arthur Ashe, en el US Open, con estadio lleno. En un partido pierdo en 4 sets. Con Federer me tocó jugar en el Miami Open en cancha central y en Roland Garros en la Philippe Chatrier en la cancha central, y con Djokovic en una cancha principal en Roland Garros también. O sea, y digo ahora, qué suerte, qué privilegiado que pude ser de poder jugar contra estos tres dioses del tenis, ¿no? Y también nosotros tenemos el privilegio de verte comentar ahora en ESPN, ¿no? Te tratan con mucho respeto allí, y quería felicitarte por eso también, verte en ESPN, ahí a veces con Del Potro también, y con José Luis Clerc y otro comentarista cuyo nombre no recuerdo, pero bien, eso nos llena de orgullo, y quería decirte que lo haces muy bien, y por eso también te Gracias. estoy entrevistando. Cuéntanos. Sé que no te gusta mucho hablar de ti, pero es inevitable que te pregunte por ese triunfo que tuviste con Federer, ¿no? Que se acaba de retirar la semana pasada también con llantos, con Nadal, bien conmovedor, pero le ganaste a Federer, ¿no? O sea, eso, vamos, es un... es para... se lo vas a contar a tus bisnietos, pues, ¿quién no? Sí, o sea, ya se encargarán mis hijos de contárselo a sus hijos y que corra. Al final, a ver, termina siendo una historia, como siempre lo he dicho, termina siendo medio agridulce, ¿no? Porque en el tenis uno no vive de triunfos puntuales, vive de resultados, ¿no? O sea, vive de torneos, de resultados en torneos grandes. Una de las cosas que a mí me quedó clavada en mi carrera fue no haber tenido un buen Grand Slam, ¿no? Es decir, ok, hice un cuartos de final, una semifinal, un resultado que me des para un tema personal. Y Claro, ese Roland Garros, yo tuve 2 Roland Garros que tuve la oportunidad. Fue en ese año, el 2003, y en el año, si no me equivoco, 2005 o 2006, que estaba puesto, estaba muy bien físicamente, jugando muy bien y me sentía muy bien conmigo mismo. Y ese año yo le gano a Federer, que era un sorteo muy duro. Federer estaba 3 del mundo, venía a ganar, si no me equivoco, Hamburgo ese año, o Roma. Hamburgo fue. Y sabía que era un partido complicado, pero bueno, lo termino ganando. Y en segunda ronda me toca Martín Berkerk, que era un holandés, jugaba muy bien al tenis, y que era un partido también durísimo. Pero yo era consciente de que si pasaba esas 2 rondas, que era una tarea titánica, el cuadro se me abría un poco, por lo menos las 2 siguientes rondas, y hasta cuartos de final como que podía abrirme el camino. Y ese partido con Berkerk yo lo pierdo con triple match point en el cuarto set, y me dolió muchísimo, pero no tanto como el desempeño que tuvo Berkerk después. Berkerk termina llegando a la final de ese Roland Garros y pierde con Ferrero. Entonces, cada partido que Berker ganaba era, mira, no era una espina, era una estaca infectada que me clavaban en el corazón, ¿me entiendes? Entonces, siempre me quedó ese sabor amargo de esa victoria con Federer, que si hubiese ganado ese partido con Berker, hubiese sido distinto, ¿me entiendes? Pues ya por ahí perdí en tercera, en octavo o en cuarto de final, no importa, pero no lo pude capitalizar como me hubiese gustado. Y al final me quedo con otros recuerdos de mi carrera a nivel personal, pero no puedo negar que el hecho de haber sido el último jugador que le ha ganado Federer en una primera ronda de un Grand Slam, pues obviamente es algo que me va a perseguir para lo bueno y para lo malo el resto de mi vida, ¿no? Mientras esté ligado al tenis. sí, yo entiendo tu bronca por no haber ganado un Grand Slam. Jaime Isa tampoco ganó un Grand Slam, Arraya tampoco, pero Olmedo sí, ¿no? Sí, claro. Olmedo sí, pero representando a Estados Unidos, o no. Eh, Creo que sí, ¿no? a ver, es que siempre está esa discusión. O sea, él en ese momento, yo creo que la gente lo consideraba peruano, Ujú. pero él jugaba Copa Davis por Estados Unidos. Ya, ok. Y Pero era abierta, jugar. era abierta, ¿no? No había ranking en esa época Claro, todavía. entonces era un poco más Entonces fácil, pues. Era un poco más fácil también. no, Sin desmerecer, ¿no? no me puedo permitir decir eso, René, porque cada época tiene sus dificultades. Ujú. Y a mí también me han dicho, no, porque
si tal jugador jugar en la época en la que tú jugaste, con la velocidad que se juega, hermano, todos se Sí, hubiesen adaptado. O sea, jugador exacto, bueno se claro, adapta. Y en esas épocas se jugaba con raqueta de madera y con pelota que pesaba 40 gramos. de Entonces, acuerdo. yo no sé si nosotros en esa época hubiésemos jugado también al tenis, ¿me entiendes? Entonces, es una discusión que es difícil de comparar generación con generación en relación al desempeño tenístico de cada jugador. Los buenos eran buenos y hubiesen sido buenos en cualquier generación. Es lo más probable, es lo más probable. Ahora bien, pero hablando de esa bronca por un gran slam, para ganar un gran slam, primero, ¿a qué equivale un gran slam? O sea, y después me cuentas por qué la mayor cantidad de campeonatos Grand Slam son para ti, como hemos conversado la vez pasada, la medida suprema, ¿no? Para definir quién es el mejor tenista de todos los tiempos. O sea, son los majors, ¿no? Son los torneos que uno sueña desde chico. Es el premio Nobel del tenis, digamos. Es donde está la tradición, es donde todo empezó. Empezó con los mosqueteros, empezó en Inglaterra, en Londres, en el All England Club, en el US Open, en Flushing Meadows después, en Kooyong, en Australia, después pasó a Melbourne Park. Es la historia del tenis. No hay ningún jugador en el mundo que te va a decir, yo prefiero ganar algún título, y me animo a decir, y esto sin faltarle el respeto a nadie, ni a ningún evento, ni siquiera creo que una medalla de oro supera un tema de Grand Slam. A nivel tenístico, a nivel de satisfacción personal. Porque es donde todo empezó. Y al final de cuentas, la discusión es quién va a ganar más Grand Slams. No hablan de quién ganó más medallas de oro. ¿Me entiendes? Claro. Y que Djokovic no tiene ninguna, si no me equivoco, o creo que No, tiene una. de No estoy bronce, seguro. de bronce Una de tiene. bronce, ¿no? Sí, sí. Federer tiene una de oro en dobles y Nadal, no sé una de si oro una, y en una de bronce. individuales. Igual que Y Agassi, ¿no? Y Nadal, Agassi también tiene una de oro correcto, en que es individuales. que viene a ser el Golden Slam, ¿no? Lo que le Sí, dicen el Golden Slam, que es ganar los 4 Slams, medalla de oro. Pero es lo más importante, sin lugar a dudas es lo más importante, y es lo que va a determinar deportivamente hablando quién fue o quién va a ser el mejor de la historia, y que ahora en la discusión hay dos jugadores, que es Nadal y Djokovic. ¿Quién fue el mejor embajador del tenis en su historia? Fue Roger Federer. ahora Y eso, entramos a eso no eso. va a cambiar. Ahora entramos a eso, pero ¿por qué te parece que, o sea, te parece más importante tener más Grand Slams que haber sido más tiempo número uno del mundo? Eh, sí, no sé si una cosa va a venir sin la otra, René, porque al final, para poder ganar tantos Grand Slams, 20 y pico que se están hablando ahora, y algunos te dicen que Nadal puede llegar a 24 y Djokovic a 25, es porque dominaste el tenis durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que el jugador, sobre todo estos jugadores que ya han llevado el físico a tal extremo, que tanto Nadal como Djokovic, hoy por hoy, ya no van a jugar un calendario pensando en ser número uno del mundo. Ok, Ya eso pasa a entiendo. segundo A un plano, segundo ¿me plano, entiendes? a un segundo plano. Nadal hoy, Ahora, de todas maneras te tengo que preguntar a ti cuál te parece el mejor de los tres, el mejor tenista de la historia. A ti, por favor, luchador. hoy es Nadal. Ajá, Hoy es Nadal. ajá. No sé cómo va a terminar la pulseada, pero hoy es Rafa. Y aquí te repito lo que te dije hace unos segundos. El mejor embajador del tenis, sin lugar a duda, es Roger Federer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre dicen, ya, Nadal, Djokovic, todo bien, pero yo me rindo ante su majestad porque es el más elegante? ¿Por qué? Porque es el más elegante, porque es el que jugó siempre con mayor facilidad, porque es el más vistoso, porque fue el mejor representante de lo que significa el deporte en sí. Eh, Sin ir tanto a lo romántico, pero es inevitable, digamos, que el tenis es el deporte blanco, y no solo por el tema de la ropa, sino por lo que significa ser tenista, por lo que significa los principios del tenis, el score del tenis, no sé, el camaraderismo que hay, cómo llevó Roger su relación con los demás jugadores. Él rompió un mito urbano que había en el mundo del tenis, que era, si o sea, para ser número uno y para dominar tienes que ser un desgraciado. Y no puedes tener relación con nadie, y no puedes estar en el camerín, y tienes que tener esta mirada de león
y de tigre todo el tiempo y que te vean invencible, robótico. Federer era uno más, René. O sea, yo no te puedo decir que era amigo de Federer porque nunca fui, o con la relación que pude haber tenido, que tengo con Rafa Nadal al día de hoy. Pero Federer entraba al camerín y saludaba absolutamente a todos. Y se quedaba sentado en el camerín durante horas con los jugadores como si fuese cualquier hijo de vecino. A Sampras, Agassi, Lendl, Becker, no los veías, pero mira, ni en el club. O sea, era Ajá, imposible verlos, ¿me entiendes? Eran imposible. figuras, claro, eran figuras que tú sabías que existían, pero que no había forma de verlos. Ajá. Federer era totalmente la antítesis de eso y era muy humano. Entonces, cualquier jugador y exjugador te va a decir lo de Federer, no era normal. O sea, Ajá. es un tipo que hasta hay momentos que nosotros bromeamos y decimos por dentro debe ser un monstruo. O sea, un monstruo literal, ¿me entiendes? Alguien negro, porque alguien turbio, porque no puede ser que Extraterrestre, alguien por lo sea, menos. claro, un extraterrestre, alguien que no es normal, ¿me entiendes? Porque no puede ser humano este tipo. Ajá. Este, y claro, al final te das cuenta cómo lo ves actuar y responder y cómo se mueve, es la persona más humana que existe en el planeta. Y también por cómo es como una especie de Zidane, ¿no? En el fútbol, para cómo se mueve, cómo baila ballet, ¿no? Los movimientos. Claro, Es como la excelencia, la perfección en términos también estéticos, ¿no? totalmente, o sea, jugaba y era el único, tú salías de la cancha a jugar con él y salías empapado, todo cochino de la arcilla y él ni se ensuciaba. Era Claro, en qué momento se cambió, o sea, en qué momento le dieron una teñida nueva de ropa para salir limpio, ¿me entiendes? O sea, hasta eso. exacto. Siempre se bromeó con eso, ¿no? Se bromeaba con eso, pero era porque al final de cuentas era el embajador, o sea, era la persona que llevaba el tenis en la sangre y con todas las características que se tienen que tener para ser un buen embajador del deporte. La penúltima pregunta, Lucho, para no usar tu tiempo. ¿Y con Nadal, eres pata de Nadal? Digamos, No, o sea, pata no pata entre soy, comillas, pues, entre comillas. pero, pero tengo su WhatsApp y si le escribo me contesta. Ya, O sea, sí, compartimos mucho por un hobby que nos gustaba a ambos en esa época, que era el golf. Y jugábamos golf en los torneos en los que había cancha. Entrené bastante con él en alguna etapa entre el 2005 y 2006. Yo soy muy amigo, sí, de Francis Roig, que es uno de sus entrenadores, con el uh-huh. que también competí y es un tipazo. Y nuevamente, Nadal tiene exactamente lo mismo que Roger, es muy humano, es muy sencillo, es una persona muy natural, o sea, muy Un normal. Son caballero, ¿no? personas, Un caballero, ¿sabes qué, además. sabes Claro, qué pasa, René? Que uno tiene muchas veces la idea de que las mentes brillantes y las personas extraordinarias son diferentes en el trato, porque muchas veces o sea, muchas veces son difíciles de llegar, eh, muchas veces son muy, ¿cómo te puedo decir?, extravagantes en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Bueno, estos dos no lo son así. O sea, uh-huh. son totalmente normales. Obviamente hoy son estrellas del mundo y viven con unas ciertas comodidades como a todos nos gustaría vivir, pero en el día a día son personas normales. O Me sea, estás son dando a personas entender que totalmente Djokovic no. normales. No lo conozco a esa profundidad, te soy sincero. Compartí mucho más con ellos y Djokovic sí es un poco más aislado Antipático. Djokovic dentro. es antipático, lo No, no, digo yo, o sea, para muchos, o sea, no, es a ti te antipático. cae. A mí me parece por ahí que no es muy natural. Creo que Ajá. iría por ese lado. Ojo, él es muy cercano a un grupo grande de jugadores también, hoy por hoy, porque está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la ATP. Pero eh, pude vivirlo de primera persona con Nadal y con Federer y te digo, o sea, son tipos que te sorprende lo naturales y lo humanos que son. O sea, es como estar Claro. entre tú y yo, ¿me entiendes? O sea, Claro. son No, muy no, no, que sencillos, eso, muy, muy sencillos. tú sabes que eso habla muy bien de alguien, ¿no? Y por eso yo también quiero destacar lo tuyo. Me contestaste el WhatsApp, no te agradezco, de verdad, porque eso es importante, pues, ¿no? Eso es importante porque dice mucho de la persona la humildad, ¿no? Y creo que Federer y Nadal, que tienen, pues, o sea, olvídate, que mantengan eso, ¿no? El mismo Nadal, tú has visto cómo se preocupa al final de los partidos, va y te abraza, ¿no? Por más que te haya sacado el ancho, te haya liquidado, te abraza y te mira, ¿no? Y dice,
bueno, disculpa, prácticamente te pide disculpas por ganar, ¿no? Después de haberte humillado. Es interesante. Ahora, el tenis peruano, Alcaraz y el tenis peruano ya terminamos, Lucho. ¿Alcaraz podría llegar a ser uno de ellos, tú crees? ¿O es muy prematuro? Ojalá que sí, y ojalá que no sea solo Alcaraz, ojalá que Sinner vaya de la mano con él. Creo que Alcaraz y Sinner, puntualmente esos dos, a mí son los que más me gustan, tienen, le sacan ventaja a la camada que son un poquito mayores que ellos, ¿no? Que es Tsitsipas, Rublev, Zverev Zverev, sí, claro, claro. y compañía, ¿no? A ese grupo sí creo que Sinner y Alcaraz están un paso por encima Sinner de ellos. también. Sí, Sinner también. Sinner también creo que va a explotar, tiene características diferentes a las de Alcaraz, sobre todo Sinner el físicas. italiano, Sinner el El italiano. italiano, Y sí. el danés, el que jugó la final con Alcaraz, Casper Ruth, Ruud, para no mí tanto. va a ser el Ferrer Ya, de esta época. ¿Me entiendes? Va a ser el que tuvo la mala suerte de nacer en justo con Alcaraz y con Sinner. ¿Me que entiendes? le Porque puede ganar a Ferrer, cualquiera y pierde con cualquiera. totalmente. Pero, o sea, Ferrer sin Nadal y sin Federer hubiese ganado 4 o 5 Grand Slams. Claro, qué loco, ¿Me ¿ah? Qué entiendes? loco eso. Qué loco. Y el tenis peruano. El tenis peruano hoy está, creo yo, ante una de las que puede llegar a ser una de las mejores generaciones de nuestra época, sin lugar a duda, con Juanpi a la ¿Sí? cabeza. Creo que Juanpi es un jugador que empezó tarde todo su Varillas. proceso. Varillas, Juanpi Varillas, sí. Uh-huh. Empezó tarde todo su proceso, ya ha tocado el top 100. Este año ha tenido mucha mala suerte con las lesiones. Pero es un jugador que para mí tiene potencial de jugador top 50. Y abajo de él, algo que no se ha dado durante mucho tiempo, tiene a Nicolás Álvarez, que está creciendo año a año, ya está dentro de los 300 mejores del mundo y es un jugador que tiene 25, 26 años. Pero un poco más abajo de Nico vienen dos chicos, que son Gonzalo Bueno e Ignacio Buse, que tienen un potencial enorme, enorme en el tenis. Ellos han hecho final de Roland Garros en dobles, ahora en el US Open también tuvieron un muy buen resultado, ya han empezado a jugar torneos profesionales, les está yendo bien, y estamos hablando de chicos de 17, 18 años. Es prematuro, sí, es muy prematuro, pero tienen el potencial, ¿no? Tienen el potencial para poder acompañar a esta generación. Y si podemos tener 4 jugadores que estén, no sé, dentro de los 300 mejores de aquí a 4 o 5 años, te habla de una generación bastante buena, obviamente capitaneada por lo que Juanpi todavía está por darle al tenis, ¿no? Que creo que todavía tiene un margen bastante bueno para seguir mejorando. De acuerdo, porque tú fuiste la última gran figura que llegó a estar entre los 40 primeros, que es un súper logro. Y la última, discúlpame, Lucho, Las que necesites, René, ¿no? ¿qué Encantado. te dicen cuando se acercan a ti o a alguien? Nadal, ¿qué te dice? Yo creo que he inventado que te dice disculpa, todo bien, has jugado excelente, no sé, pero ¿qué te dicen los jugadores cuando al final del partido se acercan y se miran y se hablan? ¿Qué No, pasa ahí? cuando tienes un partido duro, por ejemplo, mi partido con Rafa en el US Open en el 2007 fue un partido duro, físicamente duro, jugamos como 4 horas, fue 6-4 el cuarto, 7-5 el cuarto. Este, y sí, a ver, con él también tenía una relación, ¿no? O sea, nos conocíamos fuera de la cancha, digamos. Y sí, me dijo, tío, mala suerte, bien jugado, buen partido, qué sé yo, ¿no? Y en ese momento uno está medio caliente también, como que no, yo por lo menos no lo alargo mucho. Roger, obviamente cuando le gané no me cruzó ni me dio la mano y quería largarse de ahí, ¿no? No tenía mucha ganas de quedarse. Pero depende mucho, ¿sabes qué, René? De la relación que tú tengas con el jugador. Hay jugadores con los que le das la mano y te vas. Hay jugadores, no sé, a mí me ha tocado jugar con Nico Massú, con el chileno, por ejemplo, que es uno de los mejores amigos que me ha dado la vida, no el tenis, sino la vida. Y yo jugué 8 veces contra él, perdí 7 y le gané una sola. Y la única vez que le gané fue en Viña del Mar, en la final del ATP, que él nunca pudo Ah, ganar. ya, ya. Y cuando lo saludé, le di un abrazo y te juro, le pedí disculpas, le dije, sorry, partner, lo Claro. siento mucho, ¿no? Y él estaba recaliente, me acuerdo. Fue un momento súper emotivo para los dos.
pero depende mucho de la relación que tengas con el jugador con el que estás enfrentando. Hay algunos que le ganas y quieres darle la mano y meterle una sonrisa y como que te cae mal ¿me entiendes? Si quieres, le aprietas fuerte la mano como a decirle te gané, desgraciado, ¿no? Eso, bueno, como en todos lados pasa, ¿no? Sin Claro, lugar a claro. dudas. Bueno, agradecer que hemos podido verte a ti con estos grandes y haber tenido estos grandes en la misma era. Esta es la última. Por favor, el parangón con el fútbol. Es como haber tenido a Messi, Pelé y Maradona juntos, algo así para entenderlo. Es como haber tenido, sí, sí, a Messi, Pelé y Maradona juntos, sí, Ajá. Ajá. tal cual. Ujú, ujú. Y estamos dejando afuera a Zidane, a Cristiano Ronaldo, A mira los nombres Cruyff, que estamos, claro, a Cruyff, ¿no? claro, claro. Y compañía, ¿no? Y tantos más, de Stefano, qué sé yo, ya nos podemos ir más atrás, pero sí, o sea, es como haber tenido que a mí me gusta mucho el golf, a Nicklaus, al Oso Dorado y a Tiger en la misma generación, o sea, es algo muy complicado, Algo de muy, muy locos. difícil, muy, Lucho, muy un difícil. gusto conocerte. Muchas gracias De igual, por tu tiempo. Gracias, de igual ¿eh? manera, René, Gracias. muchísimas gracias y cuando quieras, encantado. Gracias.